ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Muy buenos días a todos nuestros usuarios, televidentes también del canal Zoom en Colombia. Saludamos a todos los usuarios en la página de Facebook de la Universidad Militar Nueva Granada Radio y a través de las alianzas con nuestros países, entre Santiago de Chile, en México, estaremos en Ciudad de México y en los Estados Unidos. Les saludo muy especialmente a través de este circuito internacional y en esta red académica extraordinaria presentada por el Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada y el Centro de Conciliación. El área de Derecho Privado va a organizar la excelente presentación que tenemos preparada para todos ustedes. Voy a inicialmente a invitar al doctor Carlos Emilio Alarcón Laverde. Doctor Carlos, buenos días, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Y usted es oficialmente el director de la orquesta que vamos a organizar con este panel excelente de académicos y empresarios para toda América. Buenos días. Claro que sí, doctor César Ramírez, muy buenos días. Agradecemos su compromiso y al equipo técnico que hace posible esta emisión especial. Cordial saludo a toda nuestra amable audiencia que nos acompaña a través de las plataformas Canal Zoom, Facebook y UMNG Radio. Saludamos a nuestras directivas de la universidad, a nuestra decana de la Facultad de Derecho, doctora Claudia Margarita Martínez Sanabria, a nuestro director general de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, doctor Giancarlo Mejía, a nuestra directora administrativa, doctora Carol Reina, a nuestros jefes de área y a todos nuestros docentes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, especialmente al área de Derecho Privado del Consultorio Jurídico, que hoy tenemos a cargo este programa especial para todos ustedes. En esta oportunidad nos ocuparemos de desarrollar el tema rescate empresarial en el decreto 560 del 2020, medidas y beneficios en la práctica, analizando temas como mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial, estímulos a la financiación del deudor durante la negociación de reorganización, salvamento de empresas en estudio de liquidación inminente, entre otros. Para esto, hemos invitado a un excelente grupo de reconocidos profesionales, expertos en la materia. Demos pues la bienvenida a nuestro moderador, doctor Gonzalo Guillermo Molano Salcedo, docente del área de Derecho Privado y coordinador de nuestro consultorio jurídico radial, para que presente a nuestros conferencistas. Tenga usted muy buenos días, doctor Molano. Así es, profesor Alarcón. Muy buenos días para nuestra audiencia. Reiterar ese saludo especial y cálido en esta mañana tan hermosa que nos acompaña en Bogotá. Hoy tenemos nuestro especial titulado Rescate Empresarial, el decreto 560 del 2020, medidas y beneficios en la práctica. En la práctica. Y quiero hacer énfasis en ello porque lo que queremos hacer con este especial en vivo desde el Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada no es otra cosa que poder llegarle a la gente y responder a muchos interrogantes, dudas y preocupaciones que hoy genera esta incertidumbre sobre el futuro próximo de nuestra economía, el rumbo de nuestro país que tomará en los próximos meses y años.
Pero todas estas inquietudes coinciden, en mi opinión, o se resumen más bien, en una pregunta clave que queremos haber dejado resuelta con toda la profundidad del caso al final de nuestro programa. Esta pregunta es: ¿cómo rescatar empresas? ¿Cómo hacemos para rescatar empresas? ¿Qué necesitamos hacer como individuos, como sociedad, como nación y Estado que somos para rescatar esas empresas que hoy enfrentan una crisis económica realmente sin precedentes recientes y que de hecho ha afectado a todos los sectores, desde los servicios, la industria, el agro, la construcción, restaurantes, aerolíneas? Y es que todos, sin excepción, nos ha golpeado esta crisis con un mayor o un menor impacto, incluso a los más grandes. Hace pocas semanas supimos de la crisis de Avianca, una aerolínea tradicional de nuestro continente, pues que la llevó a acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos, que es una norma muy similar, en términos generales, por supuesto, al análisis de la normatividad que tiene Colombia. Y esta semana también conocimos el caso más reciente de la aerolínea LATAM, otra aerolínea, para muchos la más importante de la región, que también entró en el capítulo 11 de la ley de quiebras. Entonces queremos responder a esta pregunta y todas las que se puedan generar a lo largo del programa en nuestra amable audiencia, porque por supuesto nosotros somos un consultorio jurídico con alto impacto social que nos interesa atender esas preguntas, esas inquietudes que se puedan generar. Y desde ya aprovecho para invitar a toda nuestra audiencia a escribirnos por nuestras redes sociales en Facebook, agradeciéndole muy especialmente a UMNG Radio, a nuestro equipo, como lo hizo usted, doctor Alarcón, así como también al canal Zoom TV, que nos transmite en este momento. Darles las gracias y recordarle a nuestra audiencia que también nos pueden escribir por nuestras redes sociales en Twitter, @radial_tú. Les responderemos todas sus preguntas. Entonces, para poder responder, digamos, a esta pregunta guía de cómo rescatar las empresas, cómo podemos hacer para llegar a esto, pues queremos hacerlo a través de la experiencia y el conocimiento especializado de 4 personajes ilustrísimos con los que tengo realmente el gusto de compartir este espacio de comunicación y quienes nos brindarán con toda su generosidad, pues, una visión integral, que es importantísimo, desde enfoques y perspectivas diferentes, para poder comprender en qué consiste este rescate empresarial. En este orden de ideas, rápidamente revisemos cómo está organizado el programa. Entonces tendremos dos bloques de debate. Uno con el primero, digamos, el primer bloque lo integra el doctor Juan Esteban Orrego y el doctor Roberto Vázquez. Y en el segundo bloque tendremos el placer de contar con la doctora Claudia Álvarez Bejarano y el doctor César Ucros, ex superintendente de sociedades. Entonces, como les decía, queremos responder este interrogante de qué hacer para rescatar a las empresas y además también revisar esta nueva legislación que expidió el gobierno nacional con este carácter extraordinario que pone sobre la mesa el gobierno para atender la situación de emergencia. Entonces, para empezar a evaluar esta situación en la realidad, en nuestras calles, industrias, centros comerciales y en general, para poder tener una visión cercana de la gente que está sufriendo en el día a día los embates de la crisis, es decir, para tomarle la temperatura al gremio de comerciantes, pues quién mejor para darnos una idea clara y sencilla, pero completa de ello, sino el doctor Juan Esteban Orrego, quien es el director ejecutivo de FENALCO en Bogotá, además de ser un empresario muy reconocido y líder gremial con la participación en juntas en la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. Bienvenido, doctor Juan Esteban. ¿Cómo está el gremio de comerciantes ante esta emergencia? ¿Cuál es su visión frente a las medidas del gobierno nacional para atender la crisis y procurar la reactivación económica? Lo escuchamos, doctor Juan Esteban. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los compañeros que están acá en esta transmisión y a todos los oyentes y televidentes que pues están atendiendo este programa. Bueno, el tema del sector comercio pues es conocido por todos, es tal vez, si no el más afectado por la situación que hoy estamos viviendo. Recordemos que comercio es comercio de productos y servicios y pues la afectación que estamos viviendo es de verdad una afectación pues que nunca se había visto en la historia nuestra. Nosotros podemos ver cómo el gran jalonador de la economía colombiana, según datos del DANE inclusive,
pues fueron el sector público y el comercio puntualmente. Es lo que pues nos venía jalonando muy bien en el año 2019. En el 2020, enero y febrero también fueron unos meses espectaculares, pero pues desde que se inició todo este tema de la cuarentena, pues las ventas se nos fueron a pique de una manera brutal. A excepción de los sectores de alimentos, víveres y medicamentos, todos los demás han estado con una caída en las ventas que van entre el 80 y el 100%. Hablo del 80 porque pues algunos han podido tener domicilios y han podido tener algo de comercio electrónico, pero la verdad en Colombia la mayoría de los establecimientos comerciales son pymes y mipymes, y la verdad no estaban preparados ni tenían una actividad de comercio electrónico vigente que les permitiera pues, reaccionar ante lo que estamos viviendo, y esto hace que la situación esté como la estamos viendo. Inclusive en nuestras encuestas, el trabajo que venimos haciendo con los comerciantes día a día, hemos tenido noticias muy malas, dado que el 24% de los establecimientos comerciales, puntualmente en Bogotá, han tenido que hacer cierres definitivos de sus negocios. O sea, esas empresas ya no vuelven a abrir, esos empleados ya fueron liquidados, o sea, ya no tienen trabajo. Y pues esto obviamente empieza a generar una afectación muy grande, y lo mismo pues está ocurriendo en muchas de las empresas que continúan con sus labores, porque pues muchas de ellas han tenido que hacer recortes de personal importantes. Algunos están en licencias remuneradas, otros en licencias no remuneradas, se han hecho suspensiones de contratos temporales, pero pues muchas han tenido que hacer reducciones de personal muy fuertes, y eso pues nos da la situación que estamos viviendo, y obviamente pues es algo que nos preocupa muchísimo a todos, y es el día a día con el que estamos trabajando y estamos viviendo. Ahora, respecto a las ayudas del gobierno, la verdad nosotros reconocemos el esfuerzo tan grande que se está haciendo. Han ayudado, pues no alcanzan a ser suficientes. La verdad es que, por ejemplo, los subsidios a la nómina, que son un descanso y que le han permitido a algunas empresas conservar más puestos de los que estaban pensando inclusive conservar, y ha sido pues una ayuda, pues la verdad no alcanza. Y la gran cantidad de cosas que vemos que los esfuerzos que está haciendo tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales generan en muchos de los casos algún espacio, pero la verdad pues nosotros sí estamos en una situación muy preocupante, porque todavía no sabemos dónde va a terminar esto, no sabemos este globo dónde va a caer, y esto pues nos tiene bastante preocupados. Nuestra solicitud ha sido que nos permita continuar con nuestras labores manejando unos protocolos de bioseguridad muy estrictos, que estamos trabajando desde el inicio, consciente pues de la situación que estábamos viviendo, pero pues el gobierno no alcanza a mantener a todas las empresas, y pues toca de que nos pongamos a trabajar todos. Hoy puntualmente en Bogotá estamos con una situación compleja, vemos unos grandes esfuerzos por la administración por conservar pues la salud de los ciudadanos, unos esfuerzos muy importantes, pero vemos desafortunadamente que hay una gran cantidad de comercio informal que está saliendo porque físicamente pues, no tienen con qué comer, entonces terminan saliendo a tratar de hacerlo del diario, pero se está manejando de una manera, digamos, difícil, porque estas personas que están saliendo al rebusque no están manejando ningún tipo de protocolo. Entonces se han convertido en fuentes de contagio pues muy importantes. Vemos que los sectores de la ciudad donde más comercio informal hay en la calle son los mismos sectores donde más se ha disparado la enfermedad. Vemos pues cómo se ha tenido que declarar alerta naranja en muchos de esos sectores, y esto hace que se demore más la salida del comercio formal. Y pues esto es muy grave, porque el comercio formal es el que tributa y es el que tiene empleos formales, y es el que genera pues los ingresos para poder mantener la seguridad, la salud, el alumbrado público, todo lo que pues hoy todos conocemos. Nosotros estamos pues haciendo un llamado a la administración pidiéndole que nos permita salir a trabajar con todos los protocolos, y que a estas personas del sector informal que están en la calle les exijan el manejo de protocolos, entendiendo su situación, pero hay que exigir el manejo de protocolos para que pues todos seamos
medidos con la misma vara y que realmente podamos proteger a las personas, más que continuar con todos encerrados. Creemos que se requiere un manejo de protocolos porque la situación que estamos viviendo es una realidad y pues tenemos que convivir con ella y trabajar con ella. De acuerdo, doctor Orrego. Por supuesto que sí, como usted lo decía, que todos estamos en la cama o todos estamos en el suelo, porque realmente la responsabilidad que la sociedad tiene de comprender la importancia de la economía, pero la importancia de adelantar acciones articuladas, por supuesto, de los trabajadores formales e informales, de los comerciantes. Ayer nos acostamos con la noticia del decreto que amplía la cuarentena hasta el próximo 1 de julio, doctor Juan Esteban, y se abren allí unos espacios para el comercio en centros comerciales, por supuesto, con todas estas restricciones, controles, medidas de bioseguridad y protección a las que usted hace mención. Pero me gustaría, digamos, llevar un poquito más allá de la discusión e ingresar un poco, digamos, en estas medidas del rescate empresarial puntualmente. ¿Cómo lo ven ustedes desde FENALCO? Puntualmente tenemos una legislación que ya más adelante hablaremos con el doctor Roberto Vázquez, pero muy brevemente para concluir la intervención, doctor Juan Orrego, y volver nuevamente con usted, ¿qué percepción inicial tienen ustedes los comerciantes de estas medidas de reestructuración de emergencia? Muy brevemente, doctor Juan Esteban, lo escuchamos. Bueno, es una tabla de salvavidas, es una situación compleja porque las personas que son proveedoras de otras la ven con preocupación. Nos preocupa que se venga un efecto dominó, porque pues los comerciantes, cuando les dicen, por ejemplo, como usted lo mencionaba hace un segundo, que nos vamos hasta el 1 de julio para la salida de la gente a la calle, y vemos que en Bogotá la restricción de los diferentes sectores al parecer va a ser hasta el 15 de junio, o por lo menos es lo que pues, nos da a entender las recomendaciones que se han venido presentando en los diferentes medios de comunicación. Nos preocupa que muchas empresas empiecen a solicitar esa ley de reestructuración, que es una tabla de salvación, es una alternativa para los comerciantes, pero pues que se podría generar, como le digo, un efecto dominó, porque pues si yo soy un vendedor de cualquier producto que vendo al por mayor y mi cliente que tiene el establecimiento comercial de puertas a la calle se mete en la ley de reestructuración, muy seguramente a mí también me va a tocar hacerlo. Entonces esto se puede terminar convirtiendo en un dominó que nos preocupa mucho a todos. Sabemos que es una alternativa que le podría permitir a muchos establecimientos comerciales congelar sus deudas durante un tiempo mientras que hace una reestructuración para poder salir adelante, y que en muchos casos va a ser totalmente necesario, pero pues que la verdad esperaríamos que no se dé en gran masa, porque pues esto termina generando una inmensa afectación a todo el sector productivo. Claro que sí, doctor Juan Esteban. Muy acertado, además, que tiene que ver con una pregunta que acaba de formular el público. Le extendemos un saludo a nuestro fan, Rosenberg Sierra, quien al respecto de lo que usted decía, de ese círculo virtuoso, de esa armonía que existe entre el comerciante, el empresario, el proveedor, el trabajador, el mismo Estado que depende de sus ingresos fiscales para poder cumplir con su objetivo y sus fines esenciales, nos pregunta Rosenberg si hay algún mensaje para los contratistas, proveedores y acreedores en calidad de personas naturales que se están viendo afectados. Yo lo asumo como acreedores, por supuesto, acreedores de los comerciantes que están en esta situación, que se están viendo afectados con las medidas que hasta ahora parecen estar protegiendo solo a las empresas. Bueno, ¿qué podemos responderle brevemente, doctor Juan Esteban, para cerrar este ciclo de preguntas? Miraremos si hay alguna otra y pasaremos con nuestro siguiente panelista. Doctor Juan Esteban, lo escuchamos. Claro que sí. Pues la verdad, desde el gremio lo que estamos buscando nosotros es la alternativa de la continuidad laboral. La insistencia que estamos haciendo de que nos permitan continuar con nuestro trabajo es porque de alguna manera, mientras podamos abrir nuestras puertas, podemos continuar con el negocio y no va a ser necesario tener que buscar estas alternativas, porque lo que está diciendo quien hace la pregunta, pues tiene toda la razón. Es un inmenso riesgo que se tiene
ante una situación muy compleja donde nosotros definitivamente lo que queremos es continuar trabajando más que utilizar estas alternativas, aunque sabemos que en algunos casos pues va a ser absolutamente necesario y ahí ya no hay nada que hacer. O sea, temas llegar a ese punto donde un establecimiento comercial o hace o toma pues esta alternativa, esta tabla de salvación que sería la ley de reestructuración, o simplemente terminaría en la bancarrota. Ese es el punto pues, que es tan difícil de encontrar cuándo es que realmente hay que hacerlo o cuándo puedo continuar, porque de todos modos cuando un establecimiento pues se acoge a esta ley de reestructuración tiene una importante posibilidad de salir adelante, pero su funcionamiento pues va a cambiar por completo y la posibilidad de que el negocio sea muy dinámico en un tiempo mediano pues se complica. Claro, doctor Juan Esteban. Y una última pregunta, ¿cómo ve la reactivación económica a futuro? Bueno, pues creo yo que aquí vamos a tener cambios importantes. Yo creo que estamos entrando en una economía de guerra literalmente. En el caso puntual de Bogotá vamos a tener una mejor utilización de la infraestructura porque el tema de que se empiece a trabajar con horarios extendidos, el tema del Bogotá 24 horas, del cual venimos hablando hace muchísimos años y que realmente en un principio cuando lo planteábamos era para hacer un uso más eficiente de la infraestructura y generar más valor, generar más empleo, mejor movilidad, más seguridad y todo esto, era una situación que inclusive estábamos en portas de iniciar, porque íbamos a arrancar con este tema el 15 de marzo, exactamente antes de que ocurriera lo que hoy estamos viviendo. Teníamos el primer pues ensayo, el primer trabajo, que laboratorio de Bogotá 24 horas en un sector de la ciudad. Hoy se está convirtiendo en una realidad porque cuando ya el comercio al comercio le permitan salir a trabajar, nos corresponde el turno de 12 del día a 12 de la noche. Y pues esto seguramente se va a quedar porque hoy es obligatorio, es una camisa de fuerza, donde muchos comerciantes van a tratar de cerrar su establecimiento antes de las 9 de la noche para que no les toque entrar a pagar horas extras porque desafortunadamente todavía no hay mucho de dónde. Pero en la medida que la gente empiece a aprender a moverse en horarios no convencionales, esto va a ser la razón de ser de que se generen dobles y triples turnos para generar más empleo y esto nos va a ayudar a que se reactive la economía poco a poco. Entonces, lo que sigue es pues mucho trabajo, una forma muy, digamos, consciente de vincular personal, de trabajar con el personal. Esto va a cambiar un poco nuestra forma de vida, pero hemos visto en otros países cómo una vez empiezan a levantar las vallas, la gente empieza nuevamente a activarse. Creo que este va a ser un tiempo que nos va a tomar por lo menos un año o un año y medio para poder recuperarnos, pero bueno, esperemos pues que todo salga muy bien. Ojalá sea menos, pero es optimista y hay que ser optimistas y estar preparados para ese cambio. Muchas gracias, doctor Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de FENALCO en Bogotá. Doctor Juan Esteban, más adelante volveremos con usted nuevamente para revisar nuevas dudas que pudieran haber surgido entre la audiencia en nuestro último espacio en las conclusiones del panel. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. Muy bien. Muchas gracias. Continuando, no señor, a usted. Continuando con este primer bloque y estando claro, muy claro, el panorama de lo que está pasando hoy en la economía, las preocupaciones más que válidas y urgentes, realmente urgentes de caja, de estabilidad del gremio de los comerciantes. Revisemos ahora desde una nueva perspectiva enfocada hacia la institucionalidad. ¿Cómo está manejando el gobierno nacional esta crisis en el sector y en general en la economía, pero particularmente con esta regulación expedida para temas de reestructuración? Porque el principal exponente, que es parte del tema que nos ocupa el día de hoy, es el famosísimo decreto 560 del 15 de abril del 2020. Y nos interesa mucho para todos los que son abogados y no abogados, en especial los no abogados, que son la mayoría, por fortuna, nos interesa explicarle en qué consisten estas herramientas extraordinarias que ha creado el gobierno central buscando de alguna manera ofrecer soluciones pues, al sector privado en la crisis. Y para este fin tenemos el gusto de contar con el doctor Roberto Vázquez Delgado, quien es abogado conciliador de la Universidad de los Andes. También es docente, conferencista, especialista en Derecho Comercial, en Derecho Penal y Procesal Penal. Además, por supuesto, de ser litigante con una vasta experiencia pues, en reestructuración de pasivos, que es de lo que estamos hablando hoy.
Doctor Vázquez, cuéntenos por favor, desde su perspectiva, su experiencia, ¿cómo ve esta situación actual del país, los asuntos que estamos planteando y cuál es su visión? Y en últimas, el mensaje y la claridad que le podemos dar a los empresarios y comerciantes frente a las decisiones que está tomando el gobierno nacional y particularmente pues sobre estas medidas y herramientas del decreto 560. Lo escuchamos, doctor Vázquez. Muy buenos días para todos. Un saludo especial a las personas del canal de Zoom y de Facebook Live que difunden nuestra charla del día de hoy, nuestro especial. Pues la visión es una visión complicada, es una situación que se presentó y que nadie esperaba. Entonces, ante eso, pues el gobierno también ha tenido que hacer situaciones que tampoco esperaba y todo lo hemos hecho para ir manejándolo en el devenir de las situaciones. Inicialmente, pues para colocarlos en contexto, pues muy brevemente haré un recuento de lo que las crisis económicas han efectuado en Colombia y por las cuales hemos atravesado, para evidenciar lo cambiante y lo frágil de nuestro sistema. Para 1989 vivíamos la crisis del café. La terminación del pacto cafetero llevó a crisis de las exportaciones en Colombia y en 1992 se presentó en el gobierno del presidente Gaviria la crisis del agro con motivo de la apertura económica. Para esta ocasión, la producción nacional agropecuaria bajó el 2.3%. En 1998 se presentó la crisis del UPAC, que todos recordamos. El gobierno fortaleció el sistema financiero a través de la creación del 2 por mil, un impuesto que fue temporal, que actualmente lo conocemos como el 4 por mil. En 1999 el PIB tuvo una caída del 4.5% y el gobierno debió intervenir el sistema financiero a través de la compra de diversas entidades financieras. Para 2002 se presentó la crisis de los PES. Ya para 2006, el efecto de los denominados pirámides, el gobierno declaró estado de excepción de emergencia social y ya en 2012 sufrimos la crisis de Interbolsa, que para ese entonces era la firma más grande de valores en Colombia, situación que estuvo a punto de colapsar el sistema de inversión en el mercado de capitales. En 2015 sufrimos la caída de los precios internacionales del crudo a nivel internacional, originando una crisis social en la zona de los llanos orientales. Para 2019 la crisis del sistema pensional y del café afectó a más de 500.000 familias que vivían de este producto en el país. Todos estos hechos pues han afectado sensiblemente nuestra economía. Pero en este momento tenemos una situación global de pandemia, que es la que estamos viviendo actualmente, en la que en este momento para nosotros es totalmente nuevo, y para ellos las medidas para contener esta situación se expidieron de manera tan fortuita como sucedieron los hechos, y se hicieron para contrarrestar los efectos de esta pandemia. Entre ellas, pues, el decreto 560, que es el que nos ocupa en el día de hoy. El objeto del mismo es doble. En primer lugar, busca atenuar los efectos de la declaratoria de emergencia económica del decreto 417 del 2020. Y en segundo lugar, busca lograr la recuperación y la conservación de empresa, comunidad de explotación económica y fuente generadora del empleo. El doctor Juan Esteban nos refería toda la situación que en ese momento el comercio está viviendo, los empresarios, y esta situación a la que nos conllevó el confinamiento, al cierre de los establecimientos públicos que nos mencionaba el doctor Juan Esteban Orrego, los centros comerciales, al manejo del aparato productivo que frenó en seco, generando el distanciamiento social. Todas estas situaciones afectaron aún más a los comerciantes y a todos los empresarios, quienes hemos durado ya más de 2 meses continuos sin producir. Por ello, las empresas que enfrentan crisis financiera no la enfrentan solamente por poseer pasivos altos, porque los pasivos altos no tienen inconvenientes y pueden honrarse si la capacidad financiera de la misma lo permite. Las empresas van a crisis por falta de caja, y esa misma se busca aliviar con algunos de los mecanismos aquí propuestos. Por lo tanto, por el apoyo de una matriz TOFA, intente revisar las fortalezas y las oportunidades, las debilidades, las amenazas de las medidas que nos ocupan, pero concluí que debía establecer el espíritu del decreto 560, cual es doble. Por una parte, precaver la saturación del aparato judicial, que es una situación que realmente estamos augurando, y ojalá no sea así.
esa saturación del aparato judicial, léase Superintendencia de Sociedades y Juzgados Civiles, y por otra parte, se buscó dotar a los deudores de medidas ágiles y prontas para afrontar la amenaza. Así encontramos que este es un decreto legislativo temporal para atender una situación específica y desconocida totalmente, expedida al amparo de la Declaración del Estado de Emergencia Económica y Social y Ecológica, que busca ayudar y formular unas herramientas para que los empresarios, las personas naturales, comerciantes y actores de la Ley 1116 comprueben que se han afectado con la crisis económica y que tienen este tiempo de vigencia del decreto es de 2 años, cuya finalidad es obtener de una manera ágil la admisión a la solicitud de un acuerdo de insolvencia, según corresponda para recuperación y conservación de la empresa, comunidad de explotación económica y fuente generadora de empleo a través de los mecanismos de salvamento de recuperación a los que nos daremos referencia. La norma, pues, se aplica a deudores sujetos al régimen de insolvencia de la Ley 1116, es decir, a las personas naturales comerciantes, a las personas jurídicas no excluidas de la misma, a las sucursales de las sociedades extranjeras, a los patrimonios autónomos, afectos a la realización de las actividades empresariales que se han visto afectadas por la crisis generada por el COVID-19. Los deudores, en este momento, pues entonces, están destinados a tener alguna solución a través de este régimen de insolvencia y podrán celebrar acuerdos de reorganización, bien sea a través del trámite rápido de la admisión a reorganización o de una negociación de emergencia ante la Superintendencia de Sociedades o los jueces civiles. Y podrán optar por el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Pero es aquí donde esta situación en la que el doctor Juan Esteban nos manejaba, que él hacía énfasis en que se pretende una ayuda y cómo se va a hacer cómo podemos tener una solución. Aquí es donde el espíritu de la norma aflora para evidenciar que las facultades conferidas a las cámaras de comercio basadas en convenios o acuerdos conciliatorios entre el deudor y sus acreedores, para que entre ellos, con el apoyo del conciliador, se logre un acuerdo que permita la continuidad de la empresa como aparato productivo y la conservación del empleo. Pero es aquí donde el ser humano, fundante de la familia y de la producción comercial, debe emerger para fortalecer esta herramienta de conciliación extrajudicial, para obtener un acuerdo que, con el apoyo decidido de los acreedores, que es fundamental, permita a los deudores concertar una propuesta sana para todos, equilibrada, porque sin esta convicción no habrá ley que obligue, ni norma que solucione lo que los seres humanos no queremos solucionar. Aquí es válido un comentario de un libro que leí hace mucho tiempo de Álvaro Salón Becerra, don Simeón Torrente ha dejado de deber. Allí el personaje acuñó una frase interesante que dice: aquí las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. Aquí hago la anotación para determinar que esto es precisamente lo que no debe suceder. La cultura del no pago corroe, es dañina, es perjudicial. Y la base de los procesos concursales es la de honrar las obligaciones y continuar tanto en la empresa como con los puestos de trabajo. El decreto entonces les confiere competencia a las cámaras de comercio del país para que ellas adelanten los procedimientos de recuperación empresarial de manera ágil, en un término prudente de 3 meses. Este término no sabemos qué tan prudente sea porque ya llevamos 2 meses y medio sin producir. Entonces, a dicho procedimiento pueden acceder los deudores sujetos al régimen de insolvencia mencionados y los sujetos excluidos, siempre que no estén obligados a un régimen especial de recuperación de negocios, a través de estos mecanismos de conciliación y arbitraje que son los tramitados normativamente desde la Ley 640 del 2001, que los podemos recordar, por las cuales las cámaras de comercio adquirieron estas facultades. Claro. Si la cosa, entonces, la Ley 1116 prevé y denomina acuerdos extrajudiciales esta situación desde ese momento. Lo que este decreto trae entonces es el espíritu determinante para que las personas acuerden, tanto deudores como acreedores, una situación válida en la que haya quitas de intereses, eventuales quitas de capitales, para llegar a una solución. Existe otro principio en este decreto que es el principio de la buena fe, y es realmente uno de los principios más importantes en el cual se funda y se evidencia que los procesos de reorganización y de emergencia, en donde el juez del concurso no realizará una auditoría o una revisión sobre el contenido de la exactitud de los documentos aportados, ni sobre la información financiera o cumplimiento de las políticas contables.
Todo esto debe ser obligación tanto del representante legal, del contador o del revisor fiscal. Y así se le da entonces una validez a la buena fe. En este Claro, decreto doctor también Vázquez. se autoriza. Doctor, qué pena lo interrumpo. Tenemos que ir a una pausa. César, vamos contigo para una pequeña pausa y ya regresamos con el cierre del doctor Vázquez y las preguntas del público. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo. Esta es una edición especial del Consultorio Jurídico en Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. Excelente grupo de panelistas. Nuestro tema, rescate empresarial, decreto 560 de 2020. Vamos a hacer una pausa a través del canal Zoom, de televisión, por supuesto, y la Universidad Militar Radio, a través de nuestra página de Facebook y los enlaces para Chile, México y los Estados Unidos. Ya regresamos. Como beneficiario de Ingreso Solidario recibirás el apoyo tengas o no una cuenta en el sistema financiero. Aquí te explicamos cómo recibir el beneficio. Primero, con tu número de cédula, revisa en ingresosolidario.dnp.gov.co si eres o no beneficiario. Segundo, si ya tienes una cuenta, serás notificado por la entidad financiera a través de mensaje de texto cuando recibas el dinero en ella. Tercero, si no tienes una cuenta, recibirás un mensaje de texto con indicaciones de la entidad financiera encargada de entregarte el dinero para abrirla. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. Si tienes un celular básico, podrás abrirla y manejarla sin necesidad de tener datos. Si tienes un celular inteligente, baja la aplicación de tu entidad financiera desde la tienda de descargas del celular. Así como tú estás seguro en tu casa, tu dinero está seguro en tu cuenta. ¿Te gusta el emprendimiento? ¿Ser agente de cambio? ¿Proyectarte a trabajar y gestionar acciones en empresas a nivel nacional o internacional? En la Universidad Militar Nueva Granada, en su campus Nueva Granada en Cajicá, te podemos guiar. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o la tecnología en Contabilidad y Tributaria. Inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Seguimos en contacto internacional a través de las diferentes plataformas de la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos en sincronización con el canal Zoom. Un gran especial, doctor Gonzalo. Antes de ir con nuestro siguiente remate de panelista, recordemos las preguntas que pueden hacer todos los usuarios a través precisamente de la plataforma de la emisora de la Universidad Militar Nueva Granada. En la página de Facebook estamos recibiendo sus preguntas y al final de esta edición especial tendremos un interesante intercambio de opiniones, porque le cuento, doctor Gonzalo, que hay muchas personas preguntando sobre diferentes escenarios, así que estamos reservando este número de preguntas, pero invitamos a los demás usuarios en todos los países que pueden hacer estas preguntas y las que no alcancemos las vamos a responder a través de los correos electrónicos del consultorio jurídico. Así que siga usted, doctor Gonzalo, en esta transmisión internacional del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. Gracias, César, así es. Bueno, estábamos cerrando el tema con el doctor Roberto Vázquez. Él nos decía temas muy importantes como este aspecto relativo al acuerdo, cómo fomentar esos acuerdos entre acreedores y deudores. Y yo creo que podemos cerrar esta intervención haciendo un breve espacio de unos 3 minuticos para preguntas. Y podemos empezar con esa, doctor Roberto. Podríamos apagar por allí los micrófonos, los audífonos. Entonces, doctor Roberto, le decía, ¿qué podemos hacer para poder recuperar, para poder alcanzar esos acuerdos entre acreedores y deudores? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Pues hay muchas estrategias y la pregunta es, ¿qué debe hacer el empresario? Pues el empresario tiene que pagar, pero para pagar, ¿cómo puede hacer? Entonces, pues el decreto trae algunas posibilidades, pero definitivamente el empresario va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder salir de estas situaciones.
El decreto nos trae algunas posibilidades como la capitalización de pasivos, que es una figura interesante, la descarga de los mismos, la descarga de los pasivos, los pactos de deuda sostenible, la emisión de acciones, que también lo hemos visto nosotros con algunas empresas en ejercicio de la 1116, donde los acreedores pudieron autorizar, con el apoyo de los deudores, acuerdos en los cuales se emitían acciones preferentes a los acreedores para que ingresaran como un flujo nuevo a la empresa para poderle dar continuidad. Pues estas son las situaciones, pero yo haría énfasis en que definitivamente la oportunidad que el decreto le permite a las cámaras de comercio me parece muy válida y me parece muy importante, porque en este sentido la conciliación es definitiva. Los que hemos estado dentro de esta jurisdicción concursal nos hemos dado cuenta que definitivamente si no hay realmente una voluntad entre los acreedores y los deudores, pues no hay ninguna solución. Entonces aquí tenemos que ponernos los unos en los zapatos de los otros para poder solucionar. Y pongo un ejemplo: si yo tengo un local comercial rentado y es en el primer piso de mi casa, y veo que lleva 2 meses y medio el señor sin poder aperturar su negocio, pues no puedo exigirle que me pague la totalidad del arriendo, porque no ha tenido ingresos. Entonces esa voluntad es la que queremos transmitir para que los acreedores le permitan al deudor algunos beneficios que le lleven a poder hacer unos acuerdos que beneficien la continuidad de la empresa, que es lo que realmente el decreto establece. Claro, sí, señor. Tenemos una pregunta a través de Twitter. Nos preguntan lo siguiente, doctor Roberto Vázquez. Hay algunas empresas o comerciantes que tienen algunas deudas, porque el flujo de caja, por supuesto, puede ser afectado por un retraso solo en algún grupo de deudas en particular. Entonces, es cierto lo que dice el usuario, es que a la gente le da miedo realmente meterse en un proceso de insolvencia, porque eso asusta a los acreedores. Entonces, la pregunta en concreto es si se puede adelantar, en virtud del decreto 560, una negociación de pasivos solo sobre un grupo específico de una deuda, por ejemplo, con unos proveedores, con facturas, y tributos, inclusive de la DIAN, o tributos a nivel departamental o municipal. ¿Cómo no? El decreto prevé esta posibilidad y es factible. Y es factible que yo llegue a la Superintendencia de Sociedades y solicite una negociación para poder revisar esta situación y hacer un acuerdo únicamente con una clase de acreedores. Normalmente pueden ser los proveedores, o puede ser la DIAN, o pueden ser los trabajadores. Esto lo permite con una sola clase o con 2 de ellas. Eso y precisamente esta es una de las novedades de la norma, el que le permite la facilidad al acreedor de acudir a solucionar los inconvenientes ante el juez del concurso y hacerlo de una manera más fácil, para contar no con todo el grupo de acreedores, sino con únicamente un grupo, y llevar adelante un acuerdo en concordancia con lo que este grupo de acreedores establezca, y con el apoyo del deudor, para que se pueda llevar adelante un acuerdo que salve la empresa y que salve los puestos de trabajo, y eso es realmente lo que se pretende. Pues muchas gracias, doctor Vázquez. Perdón, lo interrumpí. Continúe, doctor. ¿Qué pena? Este acuerdo, pues obviamente tiene que ser aprobado por la mayoría de los votos admisibles de la categoría correspondiente, sin contar con los 2 votos de los internos y vinculados, y el acuerdo, pues logrado con esta categoría, no afectará los derechos de las otras categorías. Excelente, doctor Vázquez. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por esta intervención tan amplia. Creo que los detalles al respecto de esta iniciativa que ya es una ley, es un decreto con fuerza de ley, pues ha quedado claro para la mayoría de los comerciantes que nos han escuchado, y estoy seguro que les va a servir mucho para poder reorganizar y normalizar muchas de sus deudas en los próximos meses y en los próximos años inclusive, porque por lo que escuché, doctor, este está limitado a una vigencia de 2 años, ¿verdad, doctor Vázquez? ¿Cómo no? El decreto trae una vigencia de 2 años, y en esos 2 años también
suspende algunas normas del 1119, pero relativamente todo el tema que hemos manejado en este momento es el que nos determina cómo va a ser el devenir de la situación. Como lo decíamos anteriormente, pues es una situación totalmente inesperada, la solución es de la misma situación inesperada y todos estamos aprendiendo en el camino a cómo sucede, porque la misma Superintendencia de Sociedades ahorita ha recibido un par de solicitudes y ni siquiera ellos mismos en este momento saben cómo llevar adelante la situación. Pues muchas gracias, doctor Vázquez, muy ilustrativa su intervención. Vamos a continuar con el segundo bloque de nuestro programa Rescate Empresarial, medidas y herramientas en la práctica. Y quisiera que comenzáramos este segundo bloque con una innovación en la perspectiva y en la forma en la que se entiende lo que significa la práctica y de hecho más lo que se debería entender por un rescate empresarial. Entonces, desde la creación de la Ley 550 del año 99, que fue luego sustituida por el régimen de insolvencia de la Ley 1116 de la que nos hablaba el doctor Roberto Vázquez, pues ya llevamos cerca de 15 años en esta vigencia de esta ley y las personas que ejercen profesionalmente este aspecto de la insolvencia y tanto la asesoría como el acompañamiento en los procesos de reestructuración, pues nos indican que existe una visión predominantemente judicial, jurídica, legal, en cuanto al índole de los trámites. Entonces, pues por supuesto, porque estos procedimientos se llevan bien sea ante la Superintendencia de Sociedades o ante la jurisdicción civil, como bien lo decía el doctor Vázquez. Pero quisiéramos desde el consultorio jurídico abordar integralmente la visión, alejarnos esa visión quizás sesgada o limitada a lo judicial y abrirnos paso a una propuesta innovadora. Una propuesta que plantea un rescate empresarial desde la integralidad del negocio, que es una idea extraordinaria que nos va a presentar la doctora Claudia Álvarez Bejarano. La doctora Álvarez, ella es abogada rosarista, especialista en legislación financiera y tratadista de gran reconocimiento en procesos de insolvencia. Doctora Claudia, bienvenida a esta su casa. Por favor, cuéntenos cuál es el fondo de un rescate empresarial desde la integralidad del negocio. Muchísimas gracias y gracias a la Universidad Militar Nueva Granada por esta invitación. Y sí, yo les traigo a todos ustedes un enfoque absolutamente diferente que es producto de una experiencia de más de 27 años de estar trabajando la crisis, estar viviendo entre empresarios en crisis y estar tratando de apoyarlos y de ayudar a sacar adelante un negocio. Yo quisiera arrancar por manifestarles a todos que no existe empresa, negocio, economía, sociedad, ciudad, si no hay detrás realmente un ser humano. Y la invitación que estamos haciendo es a ser positivos y a saber que sí se puede salir adelante. Que estamos ante un panorama oscuro, claro que está oscuro, pero es que muchas veces son las nubes propias las que no dejan ver hacia adelante. ¿Qué es ser positivo? Además de ser una marca, y es una marca que está respaldando todo un proyecto qué pena con ustedes, ajeno a la voluntad, todo un proyecto dirigido a adelantar programas de responsabilidad social empresarial. También es un programa que está dirigido a ser país y en todos los países, no solamente en Colombia. Esto es un producto que hemos sacado pensando en la realidad y tratando de responder esas preguntas que tienen todos los empresarios, los empleados, los dueños de compañías, y es lo que hemos hecho entre Baker Tilly Colombia y Fresh Design International. Consideramos que el éxito es integral, el éxito no es parcial. Yo no puedo estar hablándole al mundo de que yo puedo rescatar una empresa si puedo llegar a un acuerdo de cómo pagar mi pasivo, porque es que el pasivo no es el único problema que yo tengo, es un problema que tienen todos y que tiene mi vecino y que tiene mi empleado y que tienen mis clientes y que tienen mis proveedores. ¿Qué es lo que proponemos? Mire, asumamos la nueva realidad. Tenemos que conocerla, asumirla, enfrentarla y además, y lo que es más importante,
aprender a vivir con ella. Una experiencia, y mi experiencia, es que cada vez que hay una crisis surgen los miedos, los temores empresariales y temores humanos. En la historia de estos 27 años me he encontrado con muchísimos empresarios, empleados, proveedores que están simplemente angustiados diciendo: no voy a poder salir adelante, no tengo la liquidez, me quebré, como todas las empresas, me quebré por la caja, no puedo pagar mi deuda y en consecuencia, ¿qué puedo hacer? La característica especial de esta nueva crisis, de esta nueva realidad, es que además lo tenemos que manejar en unión con los miedos humanos. Y el miedo humano es el miedo a la enfermedad, el miedo al contagio, el miedo a la muerte. Y son dos temas bastante importantes. Como lo decía el doctor Urrego, y me encanta y celebro que él lo haya manifestado, tenemos que pensar que el rescate de las empresas tiene necesariamente que ser un rescate de toda la cadena productiva, de toda la cadena productiva. Si nosotros no generamos impacto en el proceso de rescatar nuestra empresa, impacto frente a nuestros proveedores, frente a los empleados, frente al gobierno nacional, si no generamos un impacto que realmente ayude a construir el tejido económico y el engranaje perfecto para salir adelante, realmente no creo que estemos haciendo nada. Yo me devuelvo para decirles algo. Las preguntas que quiero responder es las inquietudes de los empresarios, de los dueños de negocios. Miren, con este tema de la salud, ¿qué voy a hacer? Para yo poder volver a abrir mis puertas, voy a tener que hacer unos protocolos de salud, pero no solamente elaborarlos, porque el protocolo de salud no es un documento de 50 páginas que yo le presento a una alcaldía para que lo apruebe. No, yo tengo que trabajar un protocolo de salud y me va a costar un dinero, y si plata no tengo, ¿de dónde lo voy a sacar? Entonces, en una actitud positiva, sé positivo, y Baker Tilly y Fresh Design están invitando en un plan de responsabilidad social empresarial a decir: venga, yo le ayudo a montar esos protocolos de salud, pero no solo a redactarlos como quien toma un contrato pro forma y lo emite, sino adicionalmente, y lo que es más importante, a lograr que todo el equipo, el personal, la clientela, todos lo puedan interiorizar, porque eso es parte de la nueva realidad y es la realidad con la que tenemos que vivir. Entonces, yo no puedo pensar en reestructurar pasivos si no trabajo en el entendimiento y la interiorización de la necesidad de apoyar al sector salud y la necesidad de apoyarnos para no contagiarnos y para romper los miedos al contagio. Yo puedo decir perfectamente: miren, estoy lleno de deudas, no me ha entrado un peso, no tengo con qué pagar. Eso es claro, yo puedo llegar a eso, pero ¿saben qué pasa? Y se los digo, entrar a los procedimientos del decreto 560 realmente no les va a solucionar el problema. Eso no va a ser una solución. ¿Y por qué? Porque el decreto y la negociación de emergencia pretende muy rápidamente que usted sea admitido, pero los efectos de un proceso de insolvencia, llámese negociación de emergencia, llámese recuperación empresarial, llámese validación de un acuerdo extrajudicial, no se generan con el acto mismo de la entrada. La experiencia nos ha dicho que entre el momento en que tengo el auto que me ingresa a un procedimiento de estos y el momento que yo logro salir a, lograr que los efectos se den, que no me embarguen, que no me inicien procesos ejecutivos, que no me adelanten procesos de restitución de los inmuebles en que yo opero, son de aproximadamente 3 meses, que es precisamente el mismo tiempo que nos están invitando a que logremos la celebración de un acuerdo. Por eso nosotros consideramos que la renegociación de pasivos, que es parte del todo, debe manejarse a través de la conciliación y a través
de la transparencia, la claridad y un trabajo integral, íntegro y bien hecho. Preguntan los dueños de los negocios, dicen, y escuchaba a Harry Sazón en estos días con un tono de voz partido decir, es que los dueños de los inmuebles no quieren ayudar a sacar adelante la posibilidad de que yo me quede en el bien porque ni me bajan el canon, ni me quieren refinanciar y me va a tocar entregar el inmueble porque no tengo otra cosa que hacer. No es verdad, eso no es cierto. Existen herramientas legales, procedimientos para que usted logre que le permitan pagar un canon de arrendamiento en unos términos acordes con la realidad y con la realidad inmobiliaria. Y es que si usted, el dueño del negocio, es propietario del inmueble, pues C Positivo también le dice, usted no puede dejar por fuera de todo lo que es su rescate el tema impositivo inmobiliario, que también afecta a los dueños de los inmuebles. Ahora, todo esto y me van a preguntar, pero bueno, ok, y si yo quiero ir a renegociar mi deuda y manejar una solidaridad y un trabajo como el que usted está diciendo de manera integral, ¿cómo ve el futuro? ¿Qué incertidumbre? Sí, es cierto, pero si usted logra meter todo esto dentro de un plan estratégico que le permita mostrar un trabajo bien hecho, un trabajo completo, un trabajo desde todas las órbitas, los aspectos y los engranajes de lo que es su empresa, yo tengo la seguridad de que llegar a eso es más fácil. Llamo la atención claro. Preocupaciones. Discúlpeme, sé que el tiempo es corto, pero es muy importante llamar la atención. Tengan cuidado. En este momento de liquidez pueden llegar demasiadas personas a ofrecer recursos frescos para su compañía. Por Dios, tengan cuidado, trabajen con ética, manejen la prevención de lavado de activos y financiación al terrorista. Yo les digo que la cultura del rescate empresarial tiene que estar basada en la solidaridad y en la comprensión. Y es la comprensión al ser humano, al proveedor, al contratista, al empleado, al sector financiero, a todos los relacionados. ¿Y qué puedo hacer yo para que me crean? Yo como dueño de negocio, reconstruir la confianza y la credibilidad. Es lo único que yo tengo que hacer. Y primero, la confianza en mí mismo como empresario, la confianza de mis empleados, la confianza de todos mis relacionados y con eso la confianza de mis acreedores. Este proyecto además tiene un observatorio de inversión y simplemente porque es que también requerimos canalizar las posibilidades de inyección de recursos, propuestas de fusiones y escisiones, capitalizaciones, créditos de sustitución de pasivos. Y por eso la invitación para rescatar una empresa es luchar, sobrevivir sin que se genere una mentalidad de sobrevivencia. Y les quiero aclarar, en una liquidación todos pierden, todos. Esa era, muchas gracias por el espacio que me han dado en este especial de la Universidad Militar. Muchas gracias. Ni más faltaba, doctora Claudia, a usted muchas gracias. Vamos a pasar con César y regresamos en breve para contestar las preguntas del público. César. Gracias, doctor Gonzalo. Le cuento que hay gran debate, hay varias preguntas en otras plataformas y la parte final va a estar muy interesante con todos nuestros expertos porque hay preguntas. La doctora Claudia acaba de generar otro tipo de debates muy interesantes, igual el doctor Roberto. Y vamos con un invitado muy especial después de esta pausa comercial, ex superintendente de sociedades. Así que este debate va a subir y espero que termine con muy buen entusiasmo en esta parte final. Entonces regresamos con Elber al centro de operación, por supuesto del canal Zoom y de la Universidad Militar Nueva Granada Radio en las páginas de Facebook. Hola, soy Gonzalo Guerra y te doy las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita acercarte a personas con infecciones respiratorias. Si estás enfermo, no compartas platos, vasos, ropa u otros objetos de casa. Limpia y desinfecta las superficies que toques con frecuencia y sobre todo, no te automediques. Una campaña de la Universidad Militar Nueva Granada.
que era una universidad reconocida, con un buen campus. La Universidad Militar Nueva Granada tiene para ti la mejor opción educativa de la región Sabana Centro. Estudia la carrera que buscas en una institución de prestigio en modalidad presencial o virtual. Administración de empresas, contaduría pública, ingeniería civil, ingeniería industrial, relaciones internacionales y estudios políticos, y administración de la seguridad y salud ocupacional. Aprovecha las becas deportivas, culturales y académicas. Visita nuestra página web o comunícate al 650-0000. Universidad Militar Nueva Granada. Conócela, la U para todos. Transmisión internacional de la Universidad Militar Nueva Granada Radio y a través del canal Zoom Digital en Colombia, y la recepción en Chile, México y en los Estados Unidos en esta cadena académica para hablar del rescate empresarial, decreto 560. Sí, doctor Gonzalo, le comento que en diferentes plataformas, como estamos también conectados con otras plataformas, hay más preguntas, así que le garantizo que el debate va a estar muy interesante en la parte final. Usted tiene un invitado muy especial, va a cerrar este ciclo también de la doctora Claudia, y muchas gracias a todos los usuarios. Les recordamos que la página central donde ustedes pueden hacer las preguntas a través de Facebook es en la página UMNG Radio, la página de Facebook de la Universidad Militar. Lo dejo, doctor Gonzalo, con más invitados, más preguntas en esta interacción. Gracias, César. Cerremos en 3 minutos con la doctora Claudia, porque de verdad el tema es muy interesante. Esta visión omnicomprensiva de lo que es un proceso de reestructuración, indudablemente necesita, por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál sería el consejo, doctora Claudia, que usted le daría a un empresario? Yo sé que usted ya nos ha dado muchos consejos realmente muy importantes, tener en cuenta a todos los actores de la cadena logística, de la cadena de comercial, de proveedores, trabajadores, pero en síntesis, un consejo así sacado de las de la manga, ¿cuál sería para un comerciante o un empresario en esta crisis, doctora? El consejo que yo doy es muy simple. Nosotros los colombianos, y lo escuchaba también frente a los mexicanos, tenemos un ADN que va por nuestra sangre y que nos permite garantizar que hemos pasado y hemos crecido en medio de las dificultades más grandes y en los episodios más difíciles. Esto que nos está pasando no nos puede quedar grande. Colombia es capaz de salir adelante, el colombiano lo lleva en su sangre, y sé que todos los que nos escuchan saben que si un día tuvieron una idea, montaron un negocio, lo lucharon, llevan 30 años trabajándolo y hoy el negocio está a punto de ser perdido, por Dios, si lo hicieron una vez, tengan la confianza en ustedes mismos de que lo pueden hacer por segunda vez, y si tocara una tercera también. Pero tenemos que pensarlo de manera integral. Así es, doctora Claudia, llega al corazón ese consejo, porque para muchos empresarios un negocio propio es como un hijo, y realmente es muy duro, digamos, verse en esta situación, y ese mensaje suyo de sí podemos es fundamental. Y una última, en un minuto, doctora, con un sí y un no. Entonces, sería lo siguiente: deme un pro y deme un contra brevemente del decreto 560, un pro y un contra. El pro, para mí, el más importante, como lo decía el doctor Roberto, es que le hayan abierto las posibilidades a las cámaras de comercio, como lo teníamos en la ley 550, de participar en estos procesos, porque ahí manejamos conciliación, ahí manejamos negociación, y así es que se salvan los negocios. Y el contra es que no saco nada con que me admitan así de rápido en un proceso, si los efectos del proceso no se dan con la misma rapidez. Y 3 meses en estas circunstancias no permiten fácilmente llegar a acuerdos. Muchas gracias, doctora Claudia. Clarísimo. Muy bien. Ya regresamos con usted en el panel final relacionado con la ronda de preguntas abiertas. Pero para cerrar este último bloque con broche de oro, y antes de pasar a nuestra fase final de conclusiones, nos queda pendiente abordar un tema fundamental en mi opinión y en el parecer de muchos compañeros, y es ¿qué pasa con la persona natural no comerciante?
Porque ya hemos hablado aquí, a lo largo del programa, ampliamente de cuáles son las herramientas que el gobierno nos coloca desde la institucionalidad, qué dice la norma, pero ¿qué pasa con estas personas naturales que no son comerciantes? Recordemos brevemente que el Código de Comercio nos da unos elementos para entender, más bien para presumir cuándo una persona es comerciante. Pero el tema es que no se necesita ejercer el comercio de manera profesional para adquirir deudas, para adquirir obligaciones, compromisos formales, civiles, comerciales, tributarios, de cualquier magnitud o peso económico. Pues como dijimos al comienzo, esta crisis nos afecta a todos. Entonces surge esa necesidad de contarle de frente a nuestra audiencia qué alternativas tienen las personas naturales no comerciantes y quiénes son esas personas naturales no comerciantes. Y para ese fin, tengo el gusto de presentarles al doctor César Ucros, quien es abogado consultor, fue superintendente de sociedades, director jurídico de la compañía Chao Deudas, la ley de tu lado. Doctor Ucros, desde su experiencia en el manejo, en las reestructuraciones de personas natural no comerciante, que tenemos entendido por como nos lo ha dejado claro el doctor Vázquez y los demás panelistas, pues no está incluido en este último decreto 560. Por favor, doctor Ucros, cuéntenos su visión, el panorama que hemos venido exponiendo y qué podemos decirle a estas personas naturales no comerciantes en esta situación. Doctor Ucros, lo escuchamos. Sí, la persona, primero mi agradecimiento a la Universidad Militar Nueva Granada por esta invitación. La persona natural no comerciante no está incluida dentro de todo este andamiaje que es propio de la insolvencia empresarial, Ley 1116 de 2006, sino que tiene un régimen independiente, un régimen distinto que hace parte del Código General del Proceso. Finalmente, toda esta dificultad que estamos atravesando, sus consecuencias económicas, las consecuencias económicas del coronavirus, van a afectar a lo que en realidad es lo importante para el ser humano, que es eso, el ser humano. Entonces la empresa tiene sentido, salvar la empresa tiene sentido, claro que sí, pero todo en la vida tiene sentido en función del ser humano. Y esta persona natural no comerciante es precisamente el ser humano de a pie, el empleado, el miembro de las Fuerzas Armadas, el que ya está jubilado, los que están ejerciendo su profesión, profesiones liberales, los que están dedicados a las actividades agropecuarias, los que, en fin, todo aquel que no tiene una actividad empresarial organizada ni como persona natural ni como sociedad. Aunque puede ser que haga parte de una sociedad, no como controlante de ella, pero sí que sea accionista de una sociedad. Eso no lo hace comerciante. Entonces esta persona natural no comerciante, este ciudadano de a pie, tiene algunas alternativas que le ofrece el Código General del Proceso, que en una parte, un título de este Código General del Proceso, regula el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante mediante dos mecanismos principalmente. Un mecanismo se llama negociación de deudas y el otro mecanismo se llama liquidación patrimonial. La negociación de deudas es a través de una solicitud que hace el deudor a un centro de conciliación, no a cualquier centro de conciliación, a un centro de conciliación especialmente autorizado por por el Ministerio de Justicia y del Derecho, o a una notaría. Esas son las dos entidades competentes para recibir y tramitar la negociación de deudas. El centro de conciliación autorizado por el Ministerio y notaría por el hecho de ser notaría, aunque no todas las notarías desafortunadamente han estudiado esta norma y prestan el servicio, sino que lo hacen algunas de ellas. Entonces, a través de esta solicitud, resaltemos que se tramita ante un centro de conciliación o notaría, de manera que no es ante un juzgado. Esto también tiene la virtud de descongestionar los juzgados. Se hace la solicitud y con la aceptación de la solicitud, inmediatamente se prohíbe la presentación a los acreedores de nuevos procesos. Obviamente algunos acreedores no sabrán
que él ya fue aceptado a esta solicitud el deudor. Entonces, si se empiezan esos procesos, el deudor, presentando simplemente la aceptación de esta solicitud, va a poder lograr la nulidad de esos procesos. Y los procesos que ya habían empezado, los que venían andando, van a suspenderse. Es un efecto de esa aceptación. Suspender el secuestro, suspender el proceso significa también suspender el secuestro, suspender los remates con todo lo que esto tiene de beneficio para el deudor. Es un proceso que dura 60 días, pero que se puede prorrogar hasta 90 días. En este momento ese término, por una única norma de emergencia económica, la única que ha afectado favorablemente al deudor persona natural no comerciante, no están corriendo esos términos de 60 días, de manera que puede prolongarse durante más tiempo las negociaciones. Son negociaciones, no es una imposición a los acreedores para que soporten el no pago o algo parecido. Es una negociación con ellos para que por mayoría, no de personas, no de acreedores individualmente considerados, sino por mayoría de votos, y cada peso de capital da lugar a un voto. Es decir, los acreedores a quienes más se les debe van a decidir si aceptan el acuerdo. O sea, va a ser una negociación en este centro de conciliación o notaría y se va a llegar a un acuerdo de pago con la mayoría de ellos. Estos acuerdos de pago tienen en cuenta la situación de dificultad del deudor. Se trata de ajustar los pagos del total de la deuda. Todas las deudas no van las deudas que tienen apretado al deudor, porque no hay una deuda en especial que tenga apretado al deudor. Lo que tiene apretado al deudor es el conjunto de deudas. Entonces, todas estas deudas van a ser objeto de modificación en la manera como estaban concebidas inicialmente, y esto se va a reflejar en un no pago de intereses. Generalmente aceptan eso las entidades financieras si es un acuerdo a 5 años, o con pago de intereses mucho más bajos de lo que estaban inicialmente pactadas si son a más de 5 años. Este beneficio, esta ley favorece al deudor que ha solicitado la negociación de deudas y no a los codeudores. Si los codeudores quieren también beneficiarse, tendrían que hacerlo a través de ellos, hacer su propia solicitud. Si no hay acuerdo con los acreedores, el conciliador o el notario decreta, levanta un acta de fracaso de la negociación, envía lo actuado a un juzgado. Esta segunda parte que se abre es la liquidación patrimonial, que sí es un proceso ante un juez, el juez civil municipal del domicilio del deudor. Allí, en este proceso de liquidación, no va a haber secuestros, no va a haber embargos, los bienes no se van a rematar, no se van a vender, sino que van a ser adjudicados a los acreedores en una última audiencia después del trámite normal de un proceso en el que se hace la publicidad, etcétera. Pero cuando estamos hablando de entrega de bienes del deudor para pagar las deudas, no estamos hablando de la nevera, no estamos hablando del televisor, de la sala, estamos hablando prácticamente de inmuebles y estamos hablando de vehículos. De pronto, si tiene acciones en una sociedad que en realidad funcione, no en una sociedad de papel, es decir, bienes que tengan un valor y que no sean necesarios para la subsistencia del deudor, porque esos son inembargables. Entonces, estos bienes se adjudican a los acreedores. Si los bienes no alcanzan para pagar la totalidad de las deudas, entonces opera una figura muy interesante que se llama el descargue. El descargue es que el saldo de las obligaciones que no se pudo pagar con estos bienes mutan a obligaciones naturales. No es exactamente una extinción de obligaciones, pero tiene el efecto, digamos, parecido al de una obligación prescrita. Es decir, son obligaciones que no podrán ser cobradas por el acreedor por la vía judicial. Si el deudor las quiere pagar, ese saldo que le quedó sin pagar, pues lo paga. Si no lo quiere pagar, no lo paga, y el acreedor no puede hacer valer sus derechos judicialmente. Eso ocurre si hay un saldo sin pagar, pero también si la totalidad está sin pagar. Es decir, si el deudor no tenía bienes de esta naturaleza que he señalado y se va a una liquidación patrimonial y no paga ni un centavo, también opera respecto de ese acreedor, de ese deudor, el descargue,
Y entonces sucede que eso remedia el mal que señalaba el doctor Roberto Vázquez cuando hablaba de la novela de Álvaro Salón Becerra, Don Simeón Torrente ha dejado de deber. Porque antes, y ocurre todavía con quienes no se acogen a esta norma, el deudor que no podía pagar sus obligaciones quedaba en lo que llamaban la muerte civil, es decir, quedaba comprometido hasta la muerte, solo se liberaba de sus deudas con la muerte. Hoy esta norma constituye un borrón y cuenta nueva que le permite al deudor dejar de deber sin tener que morir. Borrón y cuenta nueva, doctor César, que entre otras cosas, esta semana acabó de ser aprobado en último debate, aunque no tiene que ver estrictamente con lo que estamos hablando, sino más bien con un tema de habeas data. Pero mire que esto me permite hacerle una pregunta muy breve antes de pasar al panel final de preguntas, y es la siguiente: ¿qué pasa con esa persona natural no comerciante que alcanza esos acuerdos con sus acreedores y determina una estrategia para cumplir esas obligaciones en un plazo determinado? ¿Qué pasa si él cumple en ese plazo con el reporte en centrales de riesgo? ¿Queda allí o se borra? ¿Cómo funciona ese reporte, doctor Ucros? Cuando hay un acuerdo, el reporte, las centrales de riesgo están recibiendo permanentemente la información de lo que está sucediendo desde el momento mismo de la aceptación de la solicitud. El notario o conciliador informa que aceptó la solicitud. La central de riesgo debe cambiar la información negativa del deudor por una información que yo llamo neutra. Es una información que dice: este deudor entró a insolvencia de persona natural no comerciante, está en negociación de deudas. Si se logra el acuerdo, entonces el conciliador o notario envía información a la central de riesgo y le dice: hubo acuerdo, y la central de riesgo comienza a certificar: entró en negociación de deudas, hizo acuerdo y está en ejecución. Si el acuerdo se cumple, entonces en el momento en que se cumple el acuerdo, le informa nuevamente el conciliador a la central de riesgo que se cumplió el acuerdo, y la central de riesgo comienza a certificar que ya cumplió el acuerdo y ya no tiene ninguna información negativa que dar. Si no se logró el acuerdo y se fue a liquidación patrimonial, también tiene que informar el notario o conciliador, y el juez, al hacer la apertura del proceso liquidatorio, también le informa a las centrales de riesgo y tiene que certificar sobre el deudor que está en liquidación patrimonial. Esa es la afectación que se hace a la información a las centrales de riesgo. Clarísimo, doctor César. Muchas gracias, doctor César. Ha sido un placer escuchar su intervención. Antes de pasar con nuestros últimos 15 minutos del programa, con las preguntas del público, unas preguntas abiertas con unas rondas hacia todos nuestros panelistas, me gustaría, hacer un saludo y una mención especial a la doctora Consuelo, la directora del Centro de Conciliación, por supuesto al doctor Giancarlo, que es nuestro director general, así como a las docentes que integran el Centro de Conciliación de la Universidad Militar, y a la doctora Carol Reina, directora administrativa, quienes están trabajando muy juiciosamente en poder cumplir esos requisitos de los que hablaba el doctor César Ucros en relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, para habilitar los centros de conciliación y poder prestarle ese servicio a las personas naturales no comerciantes que quieran someterse a este proceso de insolvencia previsto en el Código General del Proceso. Estamos trabajando muy fuertemente para poder ofrecerle este servicio gratuito a toda la comunidad, por supuesto con las limitaciones de un tope que no puede pasar de 35 millones, porque por supuesto nosotros estamos dirigidos a un público como universidad pública, a un público de bajos recursos. Entonces, doctor Ucros, nuevamente muchas gracias. Vamos a pasar con César, quien nos va permítame, sí, doctor César, doctor escucho, Molano, doctor Ucros. felicitar a la Universidad Militar Nueva Granada por esta noticia que le está dando a su teleaudiencia, porque es que la norma contempla la posibilidad de que sea gratuito el trámite de la negociación de deudas, porque trae una tarifa para los procesos onerosos, pero trae también la posibilidad de centros de conciliación gratuitos, que son los centros de conciliación de las universidades y los centros de conciliación de las entidades públicas.
Y resulta que la Universidad Nacional estuvo en un tiempo prestando ese servicio, ya no lo está prestando, y en todo el país hay solamente 2 centros de conciliación. Si no estoy mal, tendría que actualizar mi información. Uno está en Cúcuta, otro está en Neiva. El resto del país no tiene acceso gratuito, que debería tenerlo, porque son muchísimos. Comprenderá la audiencia que la necesidad de este producto, que es desconocido a pesar de que la misma norma impone al gobierno su difusión, es muy necesitada por muchas personas que han sufrido de dificultades por cualquier causa, pero que hoy más que nunca, por el coronavirus y todo lo que ello conlleva económicamente hablando, va a ser una necesidad imperiosa de muchísima gente. Qué bueno que la universidad le esté ofreciendo al pueblo colombiano la posibilidad real, y no solamente escrita en la ley, pero solo en la ley, de poder hacer un proceso de estos de manera gratuita. Doctor Cruz, muchas gracias. Aquí me están ahorcando las doctoras porque obviamente, como lo dije en su momento, estamos trabajando en ello. Todavía no lo tenemos, pero esperamos muy pronto contar con esa autorización del ministerio. Estamos trabajando en eso. Y cuenten también conmigo para lo que se les ofrezca al respecto. Doctor, muchas gracias. Créame que esto no queda en saco roto, o sea, y se lo vamos a cobrar en el futuro para que nos apoyen en ese trámite, pero no, mentira, doctor. Me disculpa ahí la confianza. Muchas gracias. César, entonces ahora sí pasamos contigo para las preguntas que tenemos en las diferentes redes y que nos escuchan las personas, la audiencia. Entonces, César, te escuchamos. Bueno, esto va para la doctora Claudia, que habló tanto del factor humano. Las debilidades de este decreto, porque una cosa es pensar en el pasado, cuando ya hay muchas empresas que han quedado prácticamente en el límite de su quiebra, y otra cosa es pensar en el rescate empresarial a futuro, que implica unos cambios diferentes en medio de la pandemia. Temas como la bioseguridad, la flexibilidad laboral para las empresas, para que algunas empresas puedan pensar en tener un futuro antes y después de un decreto de esta naturaleza, poder solventar sus deudas del pasado y proyectar su viabilidad al futuro. ¿Qué debilidades le ve a este decreto pensando en ese rescate pasado, pero también en la posibilidad de que las empresas vean viable su operación en el futuro, doctora Claudia? Muchísimas gracias, doctor César. Yo quiero manifestarles que sobre el decreto realicé un webinar que está en mi página de Facebook colgado, pero básicamente el decreto fue expedido muy rápidamente, tiene muchísimas debilidades. Yo considero que la opción de simplemente permitir que alguien ajeno llegue y le quite la propiedad de la empresa a una persona que se la ha luchado muchísimo tiempo no es justo. Creo que salir a vender en este momento en que en toda crisis el valor de los bienes por la falta de circulante pues se viene al piso, y decir entreguemos o vendamos o demos en garantía o todo lo que está basado en los avalúos comerciales, me parece que es un poco ajeno a la realidad, porque si se tratara de un cliente mío, yo le diría, mire, no salga a vender, o sea, uno vende cuando las cosas valen. Y así lo hice en Acerías Paz del Río. Uno vende cuando las cosas valen. Uno no vende cuando las cosas no valen. Entonces, toda la finca raíz, todas las propiedades van a bajar de precio, ya están bajando de precio, ¿sí? Eso lo ligo mucho con el tema de los cánones de arrendamiento, ¿no? Es que el dueño del inmueble sí jura que puede seguir cobrando lo mismo de antes, y resulta que es que un canon de arrendamiento tiene una relación directa con el valor del bien. Entonces, pues vámonos a valorar su bien, a ver qué va a pasar, ¿sí? Entonces lo que le quiero decir es, todos esos, el mismo tiempo, 3 meses. Mire, en 3 meses usted no queda cubierto por los efectos del decreto. No hemos logrado en 27 años que los efectos sean así, porque los abogados van por un lado, los jueces de la República van por otro, y la superintendencia no puede hacer nada, no puede levantar un embargo en tanto y en cuanto el juez no lo entra al despacho, le saca la resolución, el auto, se lo remite a la superintendencia y la superintendencia lo recibe. Entonces no es verdad que vayamos a estar exentos de embargos con el hecho de que me admitan así. No es verdad que los activos sea el momento para venderlos, no los vendan.
Es que, por Dios, que el problema es de todos y que más bien uniéndonos y en un manejo y en un criterio clarísimo de que todos tenemos que salir adelante. Entonces, a mis clientes, yo les digo, concilien, negocien, no vendan los activos, hablen con la verdad, muestren la verdad. Y eso los lleva a otro camino muy diferente. Gracias, doctora Claudia. Esta pregunta para el doctor César. Aquí hubo empresas que prácticamente quedaron en ceros. Los eventos, conciertos, eventos deportivos, los cinemas. Hay muchas empresas que tienen cero ingreso y quedaron con una altísima carga. Obviamente tienen que hablar de una ayuda porque no tienen absolutamente ningún ingreso, pero además que dependen de la misma decisión de lo que ocurra con la pandemia. Es el estar proyectando que cada 15 días más la cuarentena, postergando 15 días más, esto no es lo que decía ahora la doctora Claudia, esto no es hablar con la verdad cuando sabemos que puede haber empresas que prácticamente en medio de la pandemia van a quedar mucho tiempo cerradas asumiendo pérdidas gigantescas. Sí, claro, yo creo que el gobierno va soltando a cuentagotas lo que está planeando hacer por dos razones. Una, creo que es una razón objetiva, que es la dificultad para medir exactamente lo que está pasando y lo que puede venir en una causa, esta enfermedad, que es impredecible y desconocida en el mundo entero. Pero la otra es una razón de Estado, que es que el gobierno tiene también que manejar, digámoslo así, psicológicamente o sociológicamente a la población y no puede estar diciéndole de una vez de entrada que va a tener que encerrarse en su casa no sé cuánto tiempo. Recordemos que la alcaldesa de Bogotá alcanzó a mencionar unas cifras, unos tiempos, y se le vino el mundo encima porque lo consideraron pues una impertinencia, pero yo creo que ella sí estaba diciendo la verdad y yo creo que sí tenemos que prepararnos para algo más largo de lo que han dicho, más duro de lo que se ha previsto y con unas consecuencias bastante graves que algunos sí han predicho. Doctor Roberto, creo que estamos llegando a la parte final, pero aquí le tienen una pregunta que envían desde Chile que está pasando y esta pregunta la hacen en casi todos los países. Rescatar las empresas versus el tema de la salud, bioseguridad, hay temas que no van a ser viables. Si a usted le hacen esa pregunta, ¿qué es primero, la economía o la salud en el manejo posible de las empresas y en este dilema tan terrible que se está presentando? ¿Una empresa se puede rescatar luchando contra un tema realmente de pandemia que pueda arrodillar a la mayor parte de la población? Doctor Roberto. La pregunta es muy interesante y la pregunta, como usted muy bien lo dice, doctor César, se la han hecho en varios países, en Estados Unidos, en España, en Italia. La respuesta es que definitivamente tenemos unos derechos fundamentales que tienen prioridad y la prioridad es la vida. La salud está por encima de la economía. Es la razón por la cual en este momento estamos confinados. Es la razón por la cual posiblemente, como lo decía el doctor César Ducros, vamos a tener que tener un mayor tiempo de imposibilidad de manejo económico. Entonces, definitivamente hay que priorizar la vida y hay que priorizar la salud por encima de la economía. Eso va a generar precisamente estas situaciones de solución de conflictos frente a los acreedores y los deudores. Y definitivamente tienen que colocar esa situación, sopesar los derechos y lograr acuerdos para solucionar todos los problemas y poder salir adelante. Pero eso solo lo haremos, y estoy de acuerdo con la posición de la doctora Claudia y con la posición del doctor César, en el entendido en que definitivamente si somos seres humanos tenemos que actuar como seres humanos, tenemos que ceder a alguna situación. Por eso la conciliación es tan viable y por eso me parece que no solamente la normativa es importante, y aquí diría yo que habría que desnormatizar la situación para humanizar los procesos. Muchas gracias, doctor Roberto. Doctor Gonzalo, usted tiene una pregunta también para el doctor Orrego, por favor, lo escuchamos. Sí, señor, y ya para finalizar, doctor Juan Esteban Orrego, me preguntan qué pasa con la prelación de créditos, porque hay créditos de muchas naturalezas, de créditos tributarios,
créditos quirografarios como facturas, deudas contractuales. ¿Qué sucede con esta? ¿Cómo podemos priorizar y qué decirle a los acreedores? Doctor Orrego, ¿me escucha? Creo que perdimos la comunicación con el doctor Orrego. Se perdió. Pues de pronto el doctor Roberto Vázquez nos podría responder rápidamente esa pregunta. Qué pena, doctor Vázquez. No hay problema. Definitivamente, pues, priorizar las situaciones. La norma nos establece dos situaciones. Se puede hacer un acuerdo global con todos los acreedores, y es muy válido, pero se puede escoger hacer un acuerdo con uno de los grados, con uno de los acreedores, y también es válido. Esa situación es novedosa y es interesante. Todo esto nos va a llevar a que normativamente nos vamos a volver humanos y vamos a tener que emerger el ser humano que tenemos para poder definir qué situación podemos de verdad asumir y cómo vamos a solucionar las cosas, porque tenemos que ser es parte de la solución y no parte del problema. Muchas gracias, doctor Roberto. Hemos llegado entonces a esta transmisión, al final de la transmisión especial a través del canal Zoom. Muchísimas gracias a nuestros colegas del canal Zoom, por supuesto a todo el personal, a Lucardo, a Elmer y a toda la gente de la Universidad Militar Nueva Granada Radio a través de las plataformas digitales, a nuestro director, el doctor Jan Mejía, del Centro Jurídico y de Conciliación de la Universidad Militar. Y no sé, doctor Carlos, si usted tiene algunas palabras para cerrar, doctor Carlos Emilio, este encuentro que ha resultado ser muy productivo. Le doy la palabra, doctor Carlos. Por favor, ¿puede habilitar, doctor, el micrófono para poder... Muy bien, gracias. Claro que sí, doctor César, muchas gracias. De verdad que nos sentimos complacidos con las brillantes exposiciones de nuestros conferencistas invitados. A través de ellos hemos podido entonces conocer el panorama actual del sector empresarial, que nos ilustró sobre la caída de ventas que trajo como consecuencia la reducción de personal y cierre de empresas. Se reconoce las medidas de emergencia establecidas por el gobierno, pero no son suficientes. Se debe permitir alternativa de continuar laborando con protocolos que incluyan el comercio informal. Y pues que el decreto 560 contempla medidas temporales que tendrán vigencia de 24 meses, que se aplican a comerciantes, personas jurídicas y naturales, pero no a personas naturales no comerciantes, por tener una norma especial, medidas como ejemplo la emisión de acciones a acreedores, intervención ante las cámaras de comercio, establecer pacto de deuda sostenible, capitalización de pasivos, descarga de pasivos, armamento empresarial. Entonces podemos decir que el éxito integral de generar impacto en el proceso de rescate empresarial, pues que ayude a construir el contenido económico, debe incluir toda la cadena productiva en una cultura basada en la ética y en la renegociación de pasivos, que debe manejarse a través de la conciliación, nuevos proyectos con solidaridad. Se requiere capacidad de resiliencia, de persistencia y de tenacidad para seguir adelante. La situación en últimas afecta al ser humano, como lo vimos, al ciudadano de a pie, que tiene la posibilidad de acudir a procedimientos de negociación de deudas y liquidación patrimonial ante las diferentes entidades, de manera pues que no nos queda más que expresar nuestro agradecimiento a nuestros invitados, a nuestro moderador, al igual que a nuestro conductor del programa, doctor César Ramírez, y al equipo técnico, y por supuesto a nuestro director, el doctor Giancarlo Mejía. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Como lo ve, doctor Gonzalo, quedan temas para próximos programas. Se puede hablar de flexibilización laboral, el tema del sector informal, el tema de la salud, el tema del pago de los arriendos. Bueno, tantos temas que seguramente tendremos la oportunidad de resolver en las próximas emisiones. Gracias, doctora, gracias, doctores, por este panel excelente. Y yo lo dejo, doctor Gonzalo, con el cierre de esta transmisión especial y su reflexión final. Muchas gracias. César, muchas gracias. No, muy brevemente, nuevamente agradecerle a nuestros panelistas invitados. Ha sido un programa muy constructivo para comprender que salir de esta crisis en la que apenas estamos empezando a evidenciar los aspectos
más impactantes y en los próximos meses debemos estar preparados y trabajar de manera armónica. Hoy vemos mucha gente en la calle, mucha gente que se cuida, pero también mucha gente que no se cuida. Y entonces hemos logrado avances de reactivar el comercio, de reactivar la economía, que es lo que genera empleo, que es lo que genera movimiento, ingresos para el Estado, para cumplir sus fines esenciales, para atender subsidios. Pero si nosotros no somos responsables y nos cuidamos, podemos llegar a tener retrocesos como se está viendo en países que nos llevan ventaja en la línea de tiempo desde que inició la pandemia. Entonces es esa invitación a que todos seamos muy responsables para poder continuar y aperturar de manera gradual y responsablemente nuestra economía. Y agradecerles e invitarlos finalmente para que sigan nuestras emisiones en las próximas semanas, porque en el consultorio jurídico de la Universidad Militar no paramos. César, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo, y gracias a todo el equipo fascinante y fantástico del Canal Zoom, de la universidad, por supuesto a nuestra central de operaciones, a cuidarnos, como dice el doctor Gonzalo. Gracias a todos y nos vemos en una próxima edición especial del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. Feliz día para todos. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. ¿Te gusta el emprendimiento? ¿Ser agente de cambio? ¿Proyectarte a trabajar y gestionar acciones en empresas a nivel nacional o internacional? En la Universidad Militar Nueva Granada, en su campus Nueva Granada en Cajicá, te podemos guiar. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o la tecnología en Contabilidad y Tributaria. Inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.